Falta apenas una semana para lo que va a ser la segunda vuelta de las elecciones en Perú, el país de Latinoamérica que está esperando esas elecciones ansiosamente y en donde compiten Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Alberto Fujimori, y Pedro Kuczynski. Económicamente diríamos que los programas son bastante parecidos. Por ahora, Keiko va arriba en las encuestas. Con un panorama de escasos contrastes ideológicos entre los dos candidatos, Perú afrontará el domingo 5 de junio la segunda vuelta electoral entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori ganó la primera vuelta con 39,86% de los votos, en tanto Kuczynski obtuvo el 21,05%. Fujimori carga con el estigma de ser la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Yo voy a trabajar por el Perú y por la unidad de todos los peruanos, no en contra, como este gobierno. Yo miro hacia el futuro con fe y con esperanza. Aunque en sus apariciones públicas se mostró relajada y como una opción superadora de los 10 años de su padre, gran parte de su equipo está compuesto por figuras relevantes del fujimorismo. Una de ellas es el influyente Kenji Fujimori, el hermano de la candidata de Fuerza Popular, que es congresista desde 2011 y presidente de la Cámara de Diputados. Un dato más que relevante, ya que Fuerza Popular domina el Parlamento. No obstante, la hija del exmandatario condenado y encarcelado se ha ocupado continuamente de marcar distancia con lo que ella llama el pasado, tal como anunció durante los debates presidenciales. La visión del señor Kuczynski es elitista y fundamentalmente de la corporación transnacional. Nosotros impulsaremos la micro, pequeña y mediana empresa nacional. Sin embargo, la enfática postulante tuvo que lidiar poco después de la primera vuelta con controvertidas declaraciones de su hermano, quien había asegurado que podría postularse para la presidencia en 2021. Superado este episodio en la campaña, tampoco significaron un gran escollo las revelaciones de la prensa peruana sobre la existencia de una investigación de la Oficina Antidroga de Estados Unidos, la DEA, contra Joaquín Ramírez, el secretario general de su partido, por lavado de dinero. Se da 3 semanas antes. Yo sí creo que esto es parte de una guerra sucia, que no es casualidad. En Fuerza Popular tenemos un reglamento muy claro y cuando hay alguien que está en un proceso de investigación, nosotros como norma tenemos de no blindar a nadie. Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, que a la vez es la sigla de su partido, Peruanos por el Cambio, es un veterano ejecutivo tecnócrata de 77 años, exfuncionario del Banco Mundial. Quedó ubicado como la Esperanza Blanca, que propone un programa económico similar al de su contrincante. En el gobierno de su padre hubo mucha corrupción y eso es una de las razones por las cuales él está preso hoy. Entonces, hablemos de los 6.000 millones de dólares que desaparecieron y que podrían dedicarse hoy a construir hospitales y escuelas en todas las regiones del Perú. Kuczynski apoyó a Fujimori en 2011 frente a Ollanta Humala, que entonces representaba una opción de izquierda. Sin embargo, personaliza el cambio frente al modelo fujimorista para sectores influyentes como la ascendente clase media limeña. Lo que quiero es que lleguemos al bicentenario, del cual hablamos aquí, con un país mejor, con educación desde pre-kinder hasta universitaria de calidad, con agua potable en todas las ciudades y pueblos del Perú, con hospitales que funcionen y sobre todo con seguridad en las calles y casas del Perú, que proviene esa inseguridad sobre todo del narcotráfico y de la corrupción. Según los últimos sondeos, la candidata de Fuerza Popular
lleva la delantera con el 46,1% de intención de votos, mientras que su rival, Kuczynski, logra un 41,6%, una diferencia de 4,5 puntos porcentuales. El presidente saliente, Ollanta Humala, deja una economía con un crecimiento sostenido que está sustentado en la irrupción de una nueva clase media y un vigoroso empresariado que viene transformando la estructura productiva del país. Es un panorama novedoso en Perú, ya que actualmente existen alrededor de 3 millones de empresas de todo tipo. El 98% son microempresas y el 22% de la población económicamente activa está compuesta por microempresarios y trabajadores por cuenta propia. Perú ocupa un lugar privilegiado en el ritmo de crecimiento de América Latina. Lo hace con una economía internacionalmente abierta, asociada con México, Colombia y Chile en la Alianza del Pacífico y con tratados bilaterales de libre comercio suscriptos con Estados Unidos y China. Es posible que este modelo eficientista de la economía explique por qué el fujimorismo conserva vigencia como alternativa política y que la segunda vuelta tenga por protagonistas a dos competidores identificados con el modelo económico instaurado por Fujimori en los 90 y mantenido con matices por presidentes posteriores durante 25 años. En términos de marketing electoral, en general coinciden. Keiko Fujimori parece una buena candidata. Tiene algunos problemitas con la familia, no solo con su padre, sino también con su hermano, como decíamos en el informe. Y con respecto a su padre, le voy a contar una intimidad que ocurrió cuando nos fuimos al informe, justamente. Yo dije el ex dictador Alberto Fujimori. Y acá, entre mis compañeros, hubo como un run run. Efectivamente, Alberto Fujimori fue electo presidente. ¿No fue un dictador, José? Bueno, yo lo diría así, fue elegido presidente democráticamente, fue reelegido presidente democráticamente. En su tercera reelección hubo denuncias muy fundadas de fraude, la que le ganó a Toledo. Él en el medio hizo un autogolpe, produjo violaciones fenomenales a los derechos humanos. Es cierto que después del autogolpe hubo un plebiscito que lo legitimó de algún modo en el poder. Ahora Pinochet también convocó un plebiscito y eso no lo hace menos dictador. Entonces yo creo que sí, es un presidente que fue elegido democráticamente y que después se convirtió en un dictador. Para mí la definición más correcta sería esa. Raúl. Bueno, violaciones a los derechos humanos que no escapan a otros demócratas que también han sido elegidos. No, me parece que lo de Fujimori en realidad lo que instauró fue justamente a partir de la elección democrática, es un modelo de mercado que convirtió a Perú en una dictadura de mercado, que después respetaron puntillosamente todos los candidatos posteriores hasta el día de hoy. Por izquierda y por derecha. Inclusive hasta el candidato supuestamente de izquierda, Ollanta Humala, que esto es lo que le pasa hoy a Perú. Son dos candidatos que no cuestionan el modelo económico, un modelo que tuvo un muy alto rendimiento en cuanto a cifras, a crecimiento económico durante más de una década. Perú fue uno de los países que más creció en la región. Donde más se hablaba del derrame, ¿no? En Perú. Sí, derrame que no llegaba, porque derramaba para la costa como corresponde geográficamente, pero no para la sierra. Como los ríos. Claro, Perú es un país que creció mucho en la zona costera, en Lima, pero generó una pobreza muy grande en los sectores del interior, en los sectores de la sierra. El grado de desigualdad en Perú creció muchísimo a la par del crecimiento económico del país. Y ese modelo hizo crisis en los últimos años a partir fundamentalmente de la caída del precio del cobre, que siguió siendo su principal rubro exportador, de la desaceleración de China, que pasó a ser su principal cliente, el principal motor que tenía la economía peruana, y esto que ahora se cuestiona, por lo menos algunos cuestionan, no tanto porque si no tendrían otro tipo de candidatos, pero el tema de que no aprovechó, entre comillas, ese crecimiento para generar algún modelo de desarrollo que lo hiciera menos dependiente de estas materias primas, hoy le está costando a Perú, le está pasando factura esa falta de desarrollo. Lo veo a Nathanson que me dice... Me parece, articulando con lo que dice Rulo y completando lo que él está diciendo, me parece que es interesante preguntarse por qué Perú, a pesar del alto crecimiento, tiene presidentes que se van deslegitimados de manera fenomenal. En estas últimas elecciones se presentaron dos expresidentes, Alan García
y Toledo, los dos sacaron porcentajes ínfimos de votos. Malísimos. El actual presidente Ollanta Humala ni siquiera logró construir un candidato propio. Entonces es un modelo de alto crecimiento, con mucha desigualdad y con una crisis enorme del sistema político, que es lo que explica, al menos en parte, el ascenso de Fujimori Jr., de la hija de Fujimori, de Keiko Fujimori. Y de su hermano Kenji. Y de su hermano, efectivamente. Y de un fenómeno del que no escapa nadie, que es la corrupción. Este tema también involucra al actual presidente, las sospechas de corrupción, sobre todo su mujer, Nadine Heredia, que también está sospechada de corrupción y que inclusive iba a ser candidata en estas elecciones. Pero hay un dato importante sobre el primer debate. El debate se dio el domingo pasado, mañana será el segundo debate en la Universidad de Lima. La diferencia de edad entre los candidatos. Cuando Keiko Fujimori tenía 4 años, Kuczynski ya era ministro de Energía. 77 años, 41 años. Hay una franja de indecisos que realmente es importante. A esa franja de indecisos se apuntará mañana en ese debate, en el segundo debate previo a las elecciones. ¿Cómo lo ves, Nati? Bueno, a ver, un tanto complejo en que no veo diferencias en lo económico entre uno y otro candidato para nada, pero sí creo que hay una deuda muy grande en Perú y que tiene que ver con el legado, la herencia nefasta del fujimorismo, donde no ha habido una revisión más allá de que es un país democrático. Por cierto, Keiko Fujimori, su propuesta es neofujimorismo, o sea, nunca ha habido una autocrítica, no ha habido un pedido de perdón, la candidata coquetea con la pena de muerte, y yo te voy a recordar que cuando Fujimori fue gobierno, fue electo y lo que quieras y todos los procesos que bien enumeraba José, Fujimori tomó control de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, de los servicios de inteligencia, estableció un sistema de control del Parlamento, del legislativo también y el judicial. Luego tomó control de los medios de comunicación y contó con el aval del empresariado, que ha sido muy acomodaticio en ese sentido. Fujimori y su hija, que obviamente uno no puede hacer pagar a los hijos los errores de los padres, pero en virtud de ese pasado que ella nombra de manera abstracta y quiere pasar por alto en algún sentido, Fujimori tuvo que responder en el juicio por la masacre de Barrios Altos y también la de Cantuta. Entonces, hay crímenes que en Perú no han sido olvidados. Obviamente la situación, insisto, es diferente, y si él ascendió en el medio de la guerra contra Sendero Luminoso y pudo haber sido exitoso, Perú tiene una gran deuda social que causa todavía mucho dolor. Sí, una deuda social. De todos modos tenemos mucha gente, por lo que indican las encuestas, que estarían dispuestos a votarlo. El lo vamos a saber. campesinado, la gente más humilde es la que es el caudal de votos, y esta cultura, perdón, te agrego una cosa de que roba pero hace obra, y el asistencialismo en los pobres. Sí, mucho que hubo también en su momento, algunos recordamos que había algo del orden del pensamiento mágico, ¿no? Con la figura de Fujimori. El pensamiento mágico, la figura del oriental que va a venir a hacernos crecer. Bueno, en fin, mucha discusión para todo esto, como para todos nuestros temas que seguimos en este programa que, como ven, otra vez tenemos muchísimo para compartir con ustedes. Segundo corte en Televisión Pública Noticias, edición internacional. Les recordamos hasta las 14, no sin antes, claro, adelantarles los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Francia, al borde del estallido social, con multitudinarias protestas, paros y bloqueos, se profundiza el rechazo a la reforma laboral impulsada por François Hollande. Y también los gestos de Obama en Asia. Todas las repercusiones de la histórica y estratégica visita del mandatario estadounidense a Vietnam y Japón. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.